¿Y si te dijera que los rincones que transitas todos los días esconden secretos tan oscuros que las autoridades intentaron sepultarlos bajo tierra? Desde los pasadizos subterráneos de las grandes urbes hasta los pozos malditos del México rural, hoy descenderemos por los niveles más profundos y perturbadores de este iceberg, revelando los expedientes reales, los mitos urbanos y los crímenes forenses más crudos de nuestra historia. Quédate hasta el final, porque el último nivel cambiará por completo la forma en que ves el lugar donde vives. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor dale like y suscríbete a mi canal para no perderte las siguientes entregas. Si te gustaría que te deje saludos al final de mis vídeos, tú solo dímelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. La Llorona. Identificado como el mito fundacional más arraigado en la psique colectiva del territorio mexicano, este relato hunde sus raíces en una compleja amalgama de crónicas prehispánicas y registros virreinales de la época colonial. Las fuentes documentales de los cronistas españoles, como Fray Bernardino de Sahagún, asocian inicialmente esta manifestación con los presagios funestos que antecedieron a la caída de Tenochtitlán, específicamente con la deidad Cihuacóatl-Oquilazli, una entidad mística que emergía de las aguas para emitir lamentos desgarradores por el destino adverso que sufrirían sus descendientes. Con el establecimiento del orden virreinal, la narrativa experimentó una transculturación definitiva, despojándose de sus atributos teológicos indígenas para transformarse en la crónica de una mujer de origen humilde o mestizo que, tras sufrir el abandono y la traición afectiva de un varón de la alta aristocracia española, se sumió en un brote de desesperación absoluta que la empujó a privar de la vida a sus propios vástagos, sumergiéndolos en las corrientes de un río. Las descripciones periciales transmitidas por la tradición oral a lo largo de las centurias coinciden en señalar que la entidad se presenta como una silueta etérea de fisonomía femenina, ataviada de forma invariable con un ropaje blanco, vaporoso y traslúcido que oculta un rostro marchito o, en ciertas variantes regionales, con rasgos semejantes a una calavera. Este espectro transita de manera flotante por las inmediaciones de antiguos canales de navegación, cuencas hídricas, zonas lacustres como Xochimilco y callejones de centros históricos urbanos, manifestando una predilección por los entornos donde la presencia de agua actúa como un conductor de su penar eterno. El elemento central de este fenómeno es su característico lamento acústico, una exclamación prolongada que, según el testimonio de los operarios nocturnos y habitantes de la periferia, altera las frecuencias del entorno y confunde los sentidos de quienes lo perciben, pues existe la regla física no escrita de que si el grito se escucha distante, la entidad se encuentra a escasos metros del observador, y viceversa. Los análisis del folclore sugieren que este mito no solo cumple una función moralizante de control social en las comunidades, sino que opera como un eco histórico ininterrumpido del trauma de la conquista, transformando la culpa y el dolor colectivo en una de las apariciones más persistentes del panorama nacional. El chupacabras. Durante la segunda mitad de la década de los años 90, el panorama rural y los sectores ganaderos del territorio mexicano se vieron sacudidos por un fenómeno de histeria colectiva sin precedentes en la historia de los medios de comunicación contemporáneos. Todo comenzó con reportes aislados en el norte y centro del país, donde ejidatarios y criadores reportaron el hallazgo de decenas de cabezas de ganado, cabras, ovinos y aves de corral desprovistos por completo de sus fluidos vitales, pero sin presentar los rastros de desgarro típicos que dejan los depredadores alfa de la fauna local, como coyotes o pumas. Las inspecciones periciales de los propios campesinos revelaron una anomalía física desconcertante. Los cuerpos de las especies afectadas exhibían de 2 a 3 incisiones circulares perfectas en la zona del cuello y el tórax, con bordes cauterizados que sugerían el uso de una fuerza o instrumental desconocido, a través de los cuales se extraía el tejido hemático de forma limpia sin que se registraran manchas del fluido en el suelo circundante.
El impacto en la opinión pública escaló de forma exponencial cuando las principales cadenas de televisión abierta y los diarios de circulación nacional comenzaron a difundir de manera ininterrumpida los testimonios de los afectados, bautizando a la supuesta entidad biológica con el apelativo popular de El Chupacabras. La descripción morfológica del ser variaba según el testigo, oscilando entre una criatura de baja estatura con rasgos reptilianos, ojos rojizos y membranas espinales, hasta un espécimen con características de un cánido alterado capaz de realizar saltos de gran longitud para evadir los cercados de seguridad de los ranchos. El pánico generalizado llegó a tal grado que las comunidades rurales organizaron patrullajes nocturnos armados, mientras que las autoridades ambientales e instituciones científicas se vieron obligadas a intervenir para emitir comunicados oficiales, atribuyendo las bajas de los animales a jaurías de perros salvajes o murciélagos hematófagos afectados por la sequía, una explicación que fue recibida con profundo escepticismo por la población debido a la simetría de las heridas corporales. Diversos analistas sociológicos y teóricos de la época postulan que la difusión masiva de este mito operó como una cortina de humo mediática de carácter institucional, diseñada para desviar la atención pública de la severa crisis económica, las devaluaciones financieras y el complejo clima de inestabilidad política que atravesaba el país tras los acontecimientos de 1994. En el ámbito de las hipótesis alternativas, los sectores más radicales sugerían que las extrañas mutilaciones en los establos respondían al escape accidental de un espécimen modificado genéticamente en laboratorios extranjeros o a experimentos de biotecnología militar secreta desarrollados en zonas fronterizas. A pesar de que el furor mediático decreció de forma abrupta con la llegada del nuevo milenio, el expediente permanece en la memoria colectiva como el mayor hito de histeria social moderna en el sector agropecuario, donde la frontera entre el folclore, la manipulación de información y el misterio forense se desvaneció por completo. El Callejón del Beso. Surgido en el tejido urbano y la intrincada topografía de la época virreinal en la ciudad de Guanajuato, este relato se sitúa específicamente en un angosto pasaje del centro histórico cuyas paredes se aproximan tanto que los balcones de las viviendas superiores quedan separados por escasos 68 centímetros. La crónica histórica e institucional se centra en Carmen, una joven de noble linaje y posición acomodada, y Luis, un humilde minero del sector extractivo local, quienes iniciaron un vínculo afectivo secreto que desafiaba las estrictas divisiones estamentales de la sociedad colonial. Al ser descubiertos por el progenitor de la mujer, un hombre de carácter severo y ambiciones dinásticas, que pretendía casarla con un acaudalado aristócrata de ultramar, Carmen fue confinada y amenazada con ser recluida de forma permanente en un convento si persistía en mantener comunicación con el trabajador. Desesperado ante el aislamiento forzado de su amada, Luis analizó la estructura del callejón y descubrió que la ventana de la habitación de Carmen colindaba casi directamente con el balcón de la propiedad de enfrente, por lo que invirtió todos sus ahorros monetarios para adquirir aquel inmueble a un precio desorbitado. Esta maniobra arquitectónica les permitió reanudar sus encuentros clandestinos durante las noches, logrando estrechar sus manos y comunicarse en susurros protectores desde sus respectivos balcones sobre el vacío del andador. La tragedia alcanzó su punto crítico cuando el padre de la joven, alertado por ruidos inusuales en las alcobas superiores, ingresó de forma abrupta a la habitación y, al presenciar la escena de proximidad afectiva a través de la ventana, sufrió un arrebato de ira incontenible que lo llevó a empuñar una daga civil con la que procedió a quitarle la vida a su propia hija de forma instantánea. Los registros de la tradición oral añaden que Luis, paralizado por el impacto visual y aún sosteniendo la mano de la joven mientras ésta se enfriaba, no logró asimilar el desenlace biológico de Carmen y, días más tarde, sumido en un colapso sistémico por el dolor, decidió terminar con su propia existencia arrojándose desde el brocal de la mina de la Valenciana. Actualmente, el sitio ha sido catalogado como un punto de alta carga mística y turística en el Bajío mexicano, donde la comunidad y los visitantes preservan el mito urbano de que aquellas parejas que transitan por el estrecho andador deben sellar su paso con un beso en el tercer escalón de la estructura para asegurar 7 años de estabilidad afectiva, operando el lugar como un recordatorio permanente de cómo las barreras socioeconómicas coloniales quedaron impresas de forma violenta en la geografía de la ciudad. La isla de las muñecas.
Ubicada en el intrincado sistema lacustre de la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, esta chinampa o isla artificial es el escenario de uno de los mitos urbanos más perturbadores y visualmente lúgubres de la cuenca del Valle de México. El origen de este paraje se remonta a mediados del siglo pasado, cuando un habitante local de nombre Julián Santana Barrera decidió abandonar su entorno familiar y social para establecerse de forma permanente en un aislamiento voluntario en este sector aislado de los canales. De acuerdo con las crónicas comunitarias, poco tiempo después de su llegada, el hombre descubrió el cuerpo inerte de una joven que perdió la vida por inmersión en las turbias aguas que colindaban con su terreno, un suceso que alteró de forma irreversible su estado psíquico y emocional tras no lograr reanimar a la víctima. A partir de ese fatídico acontecimiento, Santana Barrera comenzó a experimentar supuestas manifestaciones paranormales, afirmando que el espíritu de la menor deambulaba de noche por los sembradíos, emitiendo lamentos y pasos invisibles en torno a su choza de paja. Como un mecanismo de protección espiritual y con la firme intención de apaciguar la energía hostil del alma en pena, el agricultor recolectó del canal una vieja muñeca de plástico que flotaba a la deriva y la colgó en las ramas de un árbol. Al notar que la intensidad de los ruidos disminuía temporalmente, convirtió esta acción en una práctica obsesiva y sistemática durante los siguientes 50 años, recolectando miles de figuras de juguete de los vertederos de basura, los canales fluviales y, posteriormente, mediante trueques con los escasos visitantes que se aproximaban a su parcela. Con el transcurrir de las décadas, la acumulación masiva de estas figuras plásticas expuestas a la intemperie creó una atmósfera visual sumamente decadente y macabra, ya que la acción del sol, la humedad del ecosistema y los insectos provocaron la degradación biológica de los juguetes, dejándolos desprovistos de extremidades, con las cuencas oculares vacías, cubiertos de telarañas y lodo. La historia cerró su ciclo de forma desconcertante en el año 2001, cuando don Julián perdió la vida a causa de un colapso cardíaco justo en el mismo punto del canal donde décadas atrás él afirmaba haber visto flotar a la joven, un hecho que consolidó el sitio en los registros de la crónica negra local como un paraje de alta carga mística donde las figuras rotas operan como guardianes de un misterio que la muerte unificó. El charro negro. Configurado como una de las representaciones más icónicas del sincretismo cultural y el folclore de las zonas rurales de México, este relato describe a una entidad espectral que fusiona la figura del charro tradicional con elementos de la mitología teológica judeocristiana sobre pactos y deudas del inframundo. Las crónicas de la tradición oral, que se extienden desde la época del Porfiriato hasta la modernidad, sitúan las apariciones de este personaje de manera exclusiva durante las horas de la madrugada en senderos de terracería, parajes desolados y carreteras secundarias poco transitadas. Los testimonios coinciden en describirlo como un hombre de fisonomía esbelta y prestancia impecable, ataviado con un traje de charro de gala confeccionado en riguroso color negro con botonaduras y detalles de oro o plata relucientes, quien se desplaza montando un imponente corcel de pelaje azabache cuyas extremidades no tocan el suelo y cuyos ojos emiten destellos de fuego. El comportamiento operativo de esta entidad difiere sustancialmente del de otros espectros agresivos, pues inicialmente se aproxima a los viajeros solitarios mostrando una conducta cortés y sumamente elocuente, entablando conversaciones ordinarias para ganarse la confianza de la víctima mientras avanza a la par de su trayecto. El punto de inflexión del encuentro ocurre cuando el jinete extrae de sus ropajes una bolsa repleta de monedas de oro fino o un cofre con riquezas inimaginables, ofreciéndolos de manera voluntaria al transeúnte con la condición de que acepte el obsequio para solventar sus deudas materiales en el plano terrenal. Los conocedores de la leyenda advierten que, si el viajero acepta los bienes por avaricia o desesperación financiera, sella de forma automática un compromiso místico mediante el cual el charro negro tomará la custodia de su alma de manera inmediata o al momento de su deceso biológico, cobrándose la transacción de forma violenta. En las variantes documentadas en estados del centro y occidente del país, como Jalisco o Michoacán, se afirma que, si la persona rechaza con firmeza el dinero y se encomienda a rezos protectores, la aparición se desvanece en una densa nube de azufre, dejando únicamente el eco de los cascos del caballo en la oscuridad.
Asimismo, la narrativa advierte que el charro negro muestra una marcada predilección por cortejar a mujeres jóvenes que deambulan solas por los caminos, ofreciéndoles subir a su montura. Aquellas que ceden ante el atractivo de la entidad y suben al equino desaparecen de la faz de la tierra de forma permanente, siendo este mito un mecanismo de control social implementado históricamente en las comunidades rurales para inhibir los tránsitos nocturnos peligrosos y prevenir los riesgos del aislamiento geográfico. Estamos en el nivel 2. La planchada. Surgido en los pasillos del histórico Hospital Juárez de la Ciudad de México a mediados del siglo XX, este relato hospitalario se ha consolidado como el mito de enfermería más difundido en el sector salud de todo el país. La crónica institucional e histórica se centra en Eulalia, una joven enfermera de vocación impecable que ingresó al cuerpo médico del nosocomio mostrando una dedicación ejemplar hacia el cuidado de las personas convalecientes. El destino operativo de la mujer cambió de forma drástica al enamorarse de un joven médico de recién ingreso, Joaquín, un hombre de actitudes frívolas con quien inició una relación afectiva que culminó en un engaño absoluto, pues el doctor abandonó la institución bajo el pretexto de un viaje académico para contraer nupcias con una mujer de alta posición socioeconómica. La traición emocional sumió a Eulalia en una profunda depresión y apatía profesional que alteró de forma irreversible su desempeño técnico en las salas de hospitalización, llegando al punto de descuidar la administración de dosis críticas de fármacos a un paciente, provocando que éste perdiera la vida por negligencia en el turno nocturno. Al enfermar gravemente y experimentar su propio deceso biológico en las mismas camas del hospital, el espíritu de la mujer quedó vinculado al plano terrenal, manifestándose desde entonces en diversas clínicas del territorio nacional bajo el apelativo popular de la planchada, debido a que su uniforme quirúrgico y el delantal lucen de manera invariable limpios, impecables y perfectamente almidonados, desafiando la lógica del desgaste laboral. Los testimonios periciales de médicos de guardia y pacientes en estado crítico detallan que la entidad se presenta durante las horas de la madrugada, desplazándose de forma silenciosa entre las camillas para tomar signos vitales, acomodar sábanas y suministrar medicamentos de procedencia desconocida a los enfermos graves. Al despertar los pacientes y agradecer al personal de enfermería en turno por las atenciones de la misteriosa mujer de vestimenta rígida, las bitácoras de control revelan que ninguna enfermera física ingresó a los cubículos en ese horario, registrándose mejorías clínicas inexplicables en la salud de los internos. Este fenómeno es interpretado en la cultura médica como una penitencia mística continua mediante la cual Eulalia busca enmendar el descuido profesional que cometió en vida, operando su recuerdo como un símbolo de la ética y el remordimiento dentro de los muros hospitalarios. La mujer con cara de caballo. Propagado con gran fuerza en los centros nocturnos, salones de baile y discotecas de diversos estados de la República durante las décadas de los años 70 y 80, este mito urbano constituye una de las advertencias morales más perturbadoras de la vida nocturna urbana del siglo pasado. La narrativa base se sitúa invariablemente en un viernes o sábado por la noche, cuando un varón de actitudes frívolas, generalmente de buena posición económica y propenso a presumir sus bienes materiales, ingresaba a la pista de baile más concurrida de la localidad con el único fin de cortejar a las asistentes. En medio de la música y las luces estroboscópicas, el sujeto fijaba su atención en una mujer de fisonomía sumamente atractiva, vestida de forma elegante y dotada de un magnetismo que acaparaba las miradas de todo el establecimiento, procediendo a invitarla a bailar para iniciar el galanteo. El punto de quiebre de la velada acontecía durante el desarrollo de una pieza musical intensa o justo al momento de abandonar el inmueble rumbo al estacionamiento desolado, cuando la atmósfera del entorno experimentaba un descenso térmico abrupto acompañado de un penetrante olor a azufre y vegetación descompuesta. Al bajar la mirada o intentar estrechar el contacto físico, el hombre notaba con horror que las extremidades inferiores de la fémina se transformaban en pezuñas oscuras, mientras que, al fijar la vista en su cuello, las facciones perfectas del rostro de la joven se estiraban de forma aberrante hasta convertirse en la cabeza ósea y descarnada de un equino con ojos encendidos en un tono rojizo.
El impacto visual provocaba que la víctima sufriera un colapso sistémico o un cuadro de psicosis severa, emitiendo gritos que alertaban al personal de seguridad, quienes al aproximarse solo localizaban al sujeto inconsciente con quemaduras leves en la ropa y marcas de herraduras impresas en el concreto. Los análisis de la crónica urbana vinculan este relato con el antiguo mito colonial de la ciguanaba o la cegua, figuras del folclore mesoamericano que castigaban a los hombres infieles, trasnochadores y con problemas de alcoholismo en los caminos rurales. Su traslado al contexto de las discotecas modernas operó como una herramienta de control social implementada por los sectores más conservadores de las familias mexicanas, buscando desincentivar las conductas promiscuas, el consumo desmedido de sustancias y los excesos nocturnos en una época de rápida apertura cultural juvenil. La historia se replicó con nombres de establecimientos reales en urbes como Monterrey, Guadalajara, Puebla y la Ciudad de México, consolidándose en los registros del misterio local como el recordatorio de que las apariencias estéticas en los entornos de esparcimiento pueden ocultar fuerzas destructoras para la integridad humana. Autobús fantasma de Toluca. Ubicado en la intrincada geografía vial del Estado de México, este relato se sitúa de forma específica en la antigua carretera libre que conecta la ciudad de Toluca con el municipio de Ixtapan de la Sal, un tramo caracterizado históricamente por sus cerradas curvas, densos bancos de niebla y profundos desfiladeros. Los registros de la crónica negra local asocian el origen de este mito con un siniestro vial real ocurrido durante la madrugada de un 13 de mayo, cuando el autobús número 40 de una conocida línea comercial realizaba el último trayecto nocturno con el cupo completo de pasajeros, en su mayoría comerciantes y trabajadores que retornaban a sus hogares. Al llegar a la zona conocida como las Curvas de Calderón, el sistema de frenado de la pesada unidad sufrió un fallo mecánico catastrófico que impidió al operador controlar el vehículo, provocando que éste rompiera el muro de contención y se despeñara hacia el fondo de un barranco rocoso, donde el impacto y un posterior incendio privaron de la vida a la totalidad de los ocupantes antes de que los cuerpos de emergencia civil pudieran arribar. A partir de este siniestro, la tradición oral y los testimonios de los habitantes de la zona comenzaron a documentar la presencia de una unidad de transporte público con características físicas idénticas a las del vehículo accidentado, la cual se materializa de manera exclusiva a la medianoche a orillas de la carretera desolada. Los reportes indican que el autobús se detiene frente a viajeros solitarios que esperan transporte bajo la lluvia o la niebla, abriendo las puertas de forma neumática y silenciosa. Al abordar, el usuario nota de inmediato una atmósfera gélida en el habitáculo que entumece las extremidades, además de percatarse de que el resto de los pasajeros viaja en un mutismo absoluto, vistiendo ropas antiguas y manteniendo la mirada fija en el frente. El trayecto se desarrolla sin que el conductor emita palabra alguna ni encienda las luces del tablero, cobrando el importe exacto del pasaje a través de monedas antiguas que los usuarios describen como frías al tacto. El desenlace de esta experiencia ocurre cuando la unidad se aproxima al destino solicitado por el viajero antes de adentrarse en el tramo más peligroso del camino. En ese instante, el operador le ordena descender de manera enérgica con la estricta prohibición de mirar hacia atrás bajo ninguna circunstancia. Quienes por curiosidad o descuido desobedecieron esta indicación aseguran que, al voltear la vista hacia las ventanillas, las siluetas de los ocupantes se transforman en rostros descompuestos y estructuras óseas descarnadas que los observan fijamente antes de que el autobús se desvanezca por completo en la neblina. En el ámbito forense y social de la región, este mito opera como un recordatorio persistente del peligro vial que representan las carreteras libres del país, integrando el trauma colectivo de una de las mayores tragedias de tránsito de la zona en una aparición que advierte a los viajeros sobre los riesgos de abordar transportes desconocidos en la profundidad de la noche. La Casa de las Brujas. Localizado en el corazón de la colonia Roma, frente a la Plaza Río de Janeiro en la Ciudad de México, este emblemático inmueble de estilo gótico y ecléctico debe su apelativo popular a la singular fisonomía de su techumbre superior, la cual emula la geometría de un sombrero cónico de bruja con ventanas que simulan facciones humanas. Más allá de su valor arquitectónico diseñado a inicios del siglo XX por el ingeniero británico Rapigeon, el sitio adquirió una reputación sombría y de alta carga mística debido a las actividades de una de sus residentes más célebres durante la segunda mitad de la centuria pasada, Bárbara Guerrero, mejor conocida en los registros de la Crónica Esotérica Nacional bajo el seudónimo de Pachita.
Esta mujer se consolidó como la chamana y curandera más influyente del país, atrayendo a sus salas de tratamiento a intelectuales, científicos, artistas y figuras de la alta esfera política que buscaban soluciones a padecimientos biológicos catalogados como terminales por la medicina alopática. Las descripciones de los procedimientos operativos que realizaba Pachita en el interior de los departamentos de este edificio rayan en lo inconcebible para las ciencias forenses y biológicas tradicionales, ya que la curandera aseguraba operar bajo la posesión espiritual de Cuauhtémoc, el último Tlatoani mexica, a quien llamaba cariñosamente el hermanito. En completa oscuridad y empleando únicamente un cuchillo de monte rústico desprovisto de cualquier protocolo de esterilización, la mujer realizaba incisiones profundas en el área abdominal o torácica de los enfermos, procediendo a extraer órganos dañados con sus manos desnudas, para posteriormente materializar tejido orgánico sano en una suerte de alteración molecular de la materia. Sorprendentemente, los testigos presenciales y científicos que analizaron los casos como el reconocido neurofisiólogo Jacobo Grinberg documentaron que, tras colocar las manos sobre la herida abierta, el tejido cutáneo se unificaba e integraba de forma instantánea, dejando apenas una delgada línea cicatrizal sin que se registraran hemorragias masivas o procesos infecciosos posteriores. El misticismo del inmueble escaló tras la muerte de la chamana y la posterior desaparición del propio Dr. Grinberg en la década de los años 90, lo que desató una oleada de teorías sobre el alcance de las fuerzas psíquicas que se gestionaban entre esos muros de ladrillo rojo. Los actuales habitantes y transeúntes de la Plaza Río de Janeiro reportan que la atmósfera en torno al edificio se percibe inusualmente densa durante las noches, afirmando escuchar crujidos estructurales anómalos, murmullos en lenguas antiguas y avistamientos de siluetas femeninas que deambulan por los balcones superiores. Este expediente permanece en los registros del misterio urbano como el punto de confluencia definitivo entre la alta magia prehispánica, la contracultura de los años 70 y los enigmas de la mente humana, inmortalizando a la estructura arquitectónica como un monumento vivo al esoterismo mexicano. Hotel Posada del Sol. Construido en la colonia Doctores de la Ciudad de México durante la década de los años 40, este colosal complejo arquitectónico representa uno de los mayores monumentos al abandono, la tragedia financiera y el misterio estructural de la capital. El proyecto fue concebido por el ingeniero y artista Fernando Saldaña Galván como un centro artístico y hotelero de élite que fusionaba corrientes barrocas, neoclásicas y muralismo mexicano en una superficie que albergaba más de 500 habitaciones, teatros, capillas y salones de exhibición. Sin embargo, presiones políticas de la época y un desastroso colapso financiero impidieron la conclusión de las obras, lo que sumió al desarrollador en un estado de desesperación absoluta que lo condujo a privar de la vida a su propia persona en el interior del inmueble, existiendo crónicas urbanas que aseguran que su cuerpo fue localizado suspendido en el patio central del complejo, frente a una estatua de San Francisco de Asís. Tras el deceso biológico de su creador, las instalaciones pasaron por breves períodos de uso institucional gubernamental antes de quedar en un abandono civil definitivo, lo que propició la proliferación de expedientes sobre actividades anómalas en sus pasillos degradados. Las exploraciones urbanas e inspecciones independientes documentaron la existencia de una red de túneles y pasadizos subterráneos ocultos bajo la estructura, espacios donde se asegura que se realizaban reuniones de carácter masónico y ritos ocultistas por parte de las élites de la época, encontrándose símbolos esotéricos e inscripciones crípticas grabadas en los muros de concreto. La atmósfera del sitio se tornó aún más lúgubre debido a la persistente leyenda sobre una menor de edad que se extravió en las inmediaciones del complejo mientras funcionaba como oficinas de atención social. Los reportes señalan que el cuerpo inerte de la infante fue localizado en un sótano recóndito, quedando su energía vinculada al plano físico. El epicentro de la actividad mística del inmueble se concentra en la habitación número 103, sitio que ha sido transformado por visitantes, vigilantes y creyentes en un altar improvisado dedicado al espíritu de la niña, donde se depositan juguetes, dulces y veladoras para apaciguar sus manifestaciones. Testigos presenciales que han custodiado el perímetro aseguran percibir pasos infantiles corriendo en las plantas superiores, alteración espontánea de las frecuencias electromagnéticas y la visualización de una silueta pequeña que deambula entre las columnas neoclásicas.
Este expediente permanece inmóvil en los registros de la crónica negra urbana como un recordatorio de la ambición artística truncada por la tragedia, transformando a la suntuosa estructura en un contenedor de leyendas subterráneas que desafían los intentos de remodelación institucional del sector. Estamos en el nivel 3. Sismo del 85 y el mito de Monchito. Destacado en los registros del trauma social como uno de los episodios de histeria colectiva y manipulación informativa más desconcertantes del siglo pasado, este suceso se desarrolló durante las extenuantes jornadas de remoción de escombros posteriores al devastador sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. El epicentro del relato se situó en los restos materiales de una vecindad colapsada en la calle de Venustiano Carranza, en el centro histórico, donde los cuerpos de emergencia civil y diversas brigadas de rescate internacionales concentraron sus capacidades técnicas tras difundirse la noticia de que un infante de 9 años, llamado Luis Ramón Nápoles y apodado afectuosamente Monchito, permanecía con vida sepultado bajo toneladas de concreto y mampostería. La narrativa cobró una fuerza inusitada cuando supuestos rescatistas y familiares afirmaron haber percibido señales acústicas, tales como golpes rítmicos en las tuberías y débiles exclamaciones del menor, lo que encendió una luz de esperanza en una sociedad profundamente lastimada por la tragedia. Las principales cadenas de televisión y los diarios de circulación nacional transformaron el sitio en un set de transmisión ininterrumpida, manteniendo a millones de ciudadanos a la expectativa de un desenlace milagroso, mientras los binomios caninos y los especialistas perforaban las losas con extrema precaución. Sin embargo, a medida que los días transcurrían sin que se lograra establecer un contacto visual o físico real, las autoridades de la Marina y expertos en estructuras comenzaron a manifestar profundas dudas técnicas sobre la viabilidad biológica del menor en esas condiciones ambientales de aislamiento y deshidratación. El punto de quiebre definitivo aconteció cuando una investigación paralela en las bases de datos de las escuelas de la zona y los registros civiles de la capital reveló una anomalía administrativa alarmante. El infante Monchito no contaba con ningún acta de nacimiento, registro escolar o documento de identidad oficial que avalara su existencia civil previa al movimiento telúrico. El desenlace de las excavaciones forenses confirmó el fraude informativo al determinarse que bajo las estructuras señaladas no se encontraba ningún menor de edad atrapado, descubriéndose de forma posterior que la movilización había sido presuntamente incentivada por un interés material para recuperar una caja fuerte con valores monetarios pertenecientes al abuelo del supuesto niño, quien sí habitaba el inmueble. Diversos analistas e historiadores contemporáneos sostienen que el mito de Monchito operó, de forma deliberada o accidental, como un distractor psíquico masivo que las esferas institucionales y los monopolios mediáticos aprovecharon para canalizar el dolor de la población y aminorar las severas críticas políticas dirigidas hacia la lenta e ineficiente respuesta gubernamental ante el desastre. El expediente permanece en la memoria de la crónica negra como el ejemplo definitivo de cómo la desesperación colectiva puede ser instrumentalizada mediante la construcción de un personaje inexistente, cuya búsqueda mantuvo en vilo a un país entero en medio de las ruinas. Las Poquianchis. Constituido como uno de los capítulos más oscuros y devastadores de la nota roja y las ciencias forenses en el México del siglo pasado, este caso penal desarticuló una compleja red criminal que operaba en los estados de Guanajuato y Jalisco durante las décadas de los años 50 y principios de los 60. El entramado delictivo estaba dirigido por las hermanas María del de Jesús, María Luisa, Delfina y Carmen González Valenzuela, conocidas en la cultura popular bajo el alias de las Poquianchis, quienes administraban una serie de burdeles clandestinos y casas de asignación bajo una fachada de impunidad amparada por la corrupción de ciertas autoridades locales. El modus operandi de la agrupación consistía en enganchar a mujeres jóvenes y menores de edad procedentes de comunidades rurales marginadas mediante falsas promesas de empleo doméstico, para posteriormente confinarlas bajo esquemas de aislamiento absoluto, despojo de documentos de identidad y deudas financieras inexistentes. Las condiciones de habitabilidad a las que eran sometidas las víctimas en las fincas de municipios como San Francisco del Rincón y Purísima del Bustos rayaban en la degradación biológica total, caracterizadas por regímenes de hambruna forzada, agresiones físicas sistemáticas y castigos correctivos extremos para quebrar su resistencia psicológica.
El horror del expediente alcanzó una escala industrial cuando las inspecciones policiales y judiciales de 1964, detonadas por la huida de una de las internas, revelaron que las hermanas González Valenzuela privaban de la vida de manera deliberada a aquellas trabajadoras que enfermaban gravemente, intentaban escapar o quedaban encinta, extendiéndose esta práctica violenta a los recién nacidos producto de los abusos sufridos en los inmuebles. Los peritos forenses que intervinieron en las propiedades desenterraron decenas de restos materiales óseos y cuerpos en avanzado estado de descomposición que habían sido sepultados de forma clandestina en los patios traseros y terrenos colindantes de los establecimientos. El impacto de este hallazgo generó una conmoción nacional e internacional que desafió las nociones de seguridad pública de la época, obligando a una reestructuración de los códigos penales en materia de explotación humana y complicidad institucional. Durante los procesos judiciales, los testimonios de las sobrevivientes expusieron la frialdad metodológica de las procesadas, quienes justificaban sus acciones bajo una distorsión moral y económica de la vida de las víctimas, culminando el juicio con sentencias máximas de internamiento en centros de readaptación social donde algunas de las hermanas perdieron la vida de forma natural en reclusión. Este suceso trascendió los registros policiales para integrarse al imaginario de las leyendas urbanas más turbias del Bajío, operando el término poquianchis como un sinónimo histórico de la crueldad organizada y como un recordatorio permanente de las heridas que la vulnerabilidad social y la impunidad pueden infligir en el tejido de una nación. Caníbal de la Guerrero. Registrado en los expedientes de la criminología moderna como uno de los sucesos más perturbadores del nuevo milenio en la capital, este caso real de la Nota Roja se desarrolló en octubre de 2007 en el corazón de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. La investigación policial se centró en José Luis Calva Ceballos, un individuo de perfil complejo que se presentaba ante su entorno social como un prolífico escritor, dramaturgo y poeta frustrado, pero que ocultaba una personalidad marcadamente patológica y manipuladora. El quiebre operativo de sus actividades delictivas ocurrió cuando elementos de la policía judicial acudieron a su departamento ubicado en la calle de Mosqueta tras la denuncia por la desaparición de su entonces pareja sentimental, una madre soltera cuya última ubicación conocida apuntaba directamente al inmueble del sospechoso. Al ingresar al departamento para ejecutar las diligencias correspondientes, las fuerzas del orden descubrieron una escena de degradación forense que conmocionó de forma inmediata a los peritos e investigadores criminales. En el interior de la vivienda no solo se localizaron los restos materiales de la víctima ocultos en un closet, sino que se constató que Calva Ceballos alteraba la integridad física de sus parejas para posteriormente procesar y consumir su tejido biológico. Los agentes hallaron sartenes con restos cárnicos cocinados sobre la estufa, así como fragmentos orgánicos en el interior del refrigerador, sazonados con especias y limón, listos para su ingesta. Intentando evadir la acción de la justicia, el sujeto saltó desde la ventana de su vivienda hacia la vialidad, siendo impactado levemente por un vehículo de transporte público antes de ser capturado en el asfalto por las autoridades. La difusión ininterrumpida de las bitácoras forenses y las imágenes del departamento donde convivían borradores de novelas de terror, altares místicos y restos humanos desató una ola de horror e indignación en la opinión pública nacional. Las investigaciones posteriores vincularon de forma técnica a Calva Ceballos con otros expedientes abiertos de mujeres que perdieron la vida bajo circunstancias similares en la periferia de la urbe, sugiriendo un patrón operativo serial de alta peligrosidad. El desenlace del caso se tornó aún más enigmático cuando, a escasas semanas de haber sido ingresado al reclusorio Oriente para enfrentar sus procesos penales, el procesado perdió la vida en el interior de su celda en condiciones que sembraron dudas sobre si se trató de una acción voluntaria o de un silenciamiento forzado por parte de la población penitenciaria. Este expediente permanece inamovible en la crónica del misterio urbano como la representación más cruda del horror suburbano contemporáneo, donde las fantasías literarias más oscuras de un individuo se materializaron de forma violenta en la realidad de un barrio tradicional. La ogresa de la Roma. Surgido en los expedientes de la criminología mexicana de la primera mitad del siglo pasado, este caso forense e histórico se centró en la figura de Felicitas Sánchez Aguillón, una mujer que bajo la fachada de partera operaba un negocio clandestino de alta complejidad en las inmediaciones de la colonia Roma, en la Ciudad de México.
Durante la década de los años 40, esta persona estructuró una red ilegal que se alimentaba de la vulnerabilidad de mujeres solteras o de escasos recursos económicos, ofreciendo servicios médicos informales para la interrupción de embarazos o, en su defecto, convenciéndolas de dar a luz en su inmueble para posteriormente hacerse cargo de la custodia y el destino civil de los recién nacidos. El verdadero propósito operativo de la mujer consistía en comercializar a los infantes en un mercado clandestino de adopciones ilegales, cobrando suntuosas sumas monetarias a familias acaudaladas que buscaban omitir los canales institucionales. La gravedad del entramado delictivo alcanzó dimensiones perturbadoras cuando las autoridades policiales descubrieron el destino final de aquellos menores de edad que, por deficiencias físicas, enfermedades o falta de compradores viables, no lograban ser colocados en el circuito comercial ilegal. Las crónicas policiales de 1941 detallan que Sánchez Aguillón privaba de la vida de manera sistemática a estas criaturas en el interior de su vivienda, recurriendo a métodos de asfixia o inanición forzada para no generar alertas acústicas en el vecindario. La captura de la sospechosa sobrevino tras una serie de obstrucciones recurrentes en las tuberías del sector, lo que obligó a los operarios del Servicio de Obras Públicas a realizar una inspección profunda del drenaje, localizando con horror una acumulación masiva de restos materiales óseos y fragmentos de tejido infantil que habían sido desechados por el retrete y las coladeras del inmueble. El impacto en la opinión pública de la época fue devastador, y los diarios de circulación nacional de aquellos años bautizaron de inmediato a la detenida con el perturbador apelativo de la ogresa de la Roma o la trituradora de angelitos, transformando el suceso en un hito de la nota roja que desafió la moralidad de la sociedad posrevolucionaria. A pesar de la contundencia de las pruebas periciales recolectadas en los sótanos de la propiedad, el proceso penal se vio entorpecido por las influencias de sus clientes de la alta esfera política y económica, permitiendo que la mujer obtuviera la libertad bajo fianza en un primer momento. El expediente cerró su ciclo biológico de forma abrupta cuando, sumida en el repudio social absoluto y ante la inminencia de una nueva orden de reclusión permanente, Felicitas decidió terminar con su propia existencia mediante la ingesta desmedida de sustancias farmacológicas en su celda de retención, quedando su nombre impreso en la memoria colectiva como uno de los perfiles criminales más fríos de la historia urbana capitalina. Vampiro de la colonia Tacubaya. Originado en las crónicas policiales y los testimonios vecinales de la zona poniente de la Ciudad de México a mediados del siglo pasado, este relato se sitúa de forma específica en los callejones oscuros, puentes peatonales y áreas de transición ferroviaria de la colonia Tacubaya durante la década de los años 60. El fenómeno sociológico e informativo comenzó tras una serie de reportes médicos y periciales que daban cuenta de agresiones físicas nocturnas de naturaleza sumamente inusual dirigidas hacia transeúntes solitarios, obreros que retornaban de sus jornadas laborales y personas en situación de calle. Las víctimas que lograban sobrevivir a los encuentros declaraban ante el Ministerio Público haber sido abordadas por la espalda por una silueta esbelta de movimientos sumamente ágiles que, lejos de utilizar herramientas punzocortantes convencionales para consumar un despojo de bienes materiales, concentraba su fuerza operativa en infligir heridas punzantes directas en la zona del cuello y la yugular, utilizando la fuerza mecánica de su propia fisonomía para extraer el fluido hemático de los afectados antes de emprender una huida veloz hacia las zonas de túneles y vecindades de la periferia. La repetición sistemática de este patrón delictivo y el estado de anemia aguda con el que ingresaban los afectados a las salas de urgencias del Hospital Rubén Leñero provocaron que la prensa escrita de corte amarillista y de nota roja bautizara al agresor con el apelativo de El Vampiro de Tacubaya, amalgamando de forma inmediata un expediente criminal terrestre con las supersticiones y el folclore sobrenatural europeo del siglo XIX. El pánico generalizado se extendió con rapidez hacia sectores colindantes como la San Miguel Chapultepec, la Escandón y el Observatorio, donde las familias implementaron toques de queda voluntarios al caer la tarde, reforzaron las cerraduras de los accesos vecinales y suspendieron por completo las actividades lúdicas nocturnas ante el temor de encontrarse con una entidad mística inmune a las fuerzas del orden civil. Las corporaciones policiales de la época se vieron obligadas a desplegar patrullajes intensivos y operativos encubiertos con agentes disfrazados de civiles para tratar de capturar al individuo, cuyas acciones desafiaban las explicaciones conductuales tradicionales de los criminólogos de la época. Las investigaciones históricas independientes sugieren que detrás de la construcción mística del ser sobrenatural se ocultaba un criminal real con severas alteraciones psíquicas y de personalidad,
Posiblemente un individuo que canalizaba conductas patológicas de carácter hematofílico o un transgresor serial que utilizaba el terror del mito como un mecanismo para inmovilizar psicológicamente a sus víctimas durante las agresiones. A pesar de que los registros institucionales de capturas de la policía capitalina de aquellos años presentan lagunas documentales sobre la identidad real del sujeto, las apariciones cesaron de manera abrupta a finales de la década, dando paso a conjeturas sobre su reclusión anónima en el Palacio de Lecumberri o su deceso biológico en riñas callejeras. Este expediente permanece guardado en las gavetas del misterio metropolitano como un claro ejemplo de cómo la crónica policial urbana y el miedo colectivo pueden desfigurar la realidad forense, transformando un fenómeno de violencia suburbana en una de las leyendas de terror nocturno más persistentes del paisaje capitalino. Estamos en el nivel 4. Narcos satánicos de Matamoros. Fue uno de los sucesos más estremecedores de la frontera norte de México a finales del siglo pasado. Este suceso desarticuló en la primavera de 1989 a una peligrosa agrupación delictiva que operaba en Matamoros, Tamaulipas. La organización estaba liderada por Adolfo de Jesús Constanzo, un ciudadano estadounidense de origen cubano apodado El Padrino, quien ejercía como santero, palero y líder cultista, y por Sara Aldrete, conocida en las bitácoras policiales como La Madrina. Esta agrupación no solo coordinaba el trasiego de sustancias ilícitas hacia el extranjero, sino que fundamentaba toda su seguridad operativa en prácticas de sincretismo religioso alterado y palo mayombe extremo, convenciendo a los integrantes del cártel local de que la realización de ritos místicos e invocaciones les otorgaría invisibilidad física, inmunidad ante los proyectiles de las fuerzas del orden y éxito absoluto en sus transacciones mercantiles. El entramado criminal quedó expuesto ante la opinión pública tras la desaparición forzada de Mark Kilroy, un estudiante universitario estadounidense que fue capturado al azar mientras vacacionaba durante el período de primavera en la zona fronteriza. La investigación binacional conducida por las agencias de seguridad locales y federales guió a los agentes hasta el rancho Santa Elena, una propiedad desolada que la agrupación utilizaba como centro de operaciones y santuario místico. Al ejecutar las órdenes de cateo en el inmueble, los peritos forenses localizaron un caldero ritual de hierro, denominado nganga, en cuyo interior convivían restos materiales de diversas especies animales con fragmentos óseos, cerebros humanos, sangre y elementos punzocortantes, insumos con los que el líder generaba supuestas pociones de protección espiritual. Las excavaciones forenses posteriores en los terrenos del rancho permitieron exhumar los cuerpos de más de una docena de personas, muchas de las cuales exhibían signos de haber sufrido una alteración total de su integridad física de forma previa a perder la vida, siguiendo un estricto orden metodológico ritual. El desenlace de la agrupación ocurrió semanas después en la Ciudad de México, donde Constanzo y varios de sus seguidores fueron cercados por la policía capitalina en un departamento de la colonia Cuauhtémoc. Tras un intenso intercambio de proyectiles, el líder ordenó a uno de sus subalternos privarlo de la vida junto a su colaborador más cercano antes de ser capturados. Este expediente permanece inamovible en los registros de la Nota Roja Internacional como el cruce definitivo entre la criminalidad organizada, el fanatismo esotérico y la patología social, transformando el concepto de los narcos satánicos en un referente de horror y misterio dentro del folclore criminal contemporáneo. Secta de los Hermanos Hernández. Ocurrido en la primavera de 1963 en la desolada comunidad rural de Yerba Buena, en el estado de San Luis Potosí, este expediente forense y psiquiátrico se centra en los hermanos Santos, Cayetano y Guadalupe Hernández, quienes, aprovechando el aislamiento geográfico, el analfabetismo y el profundo misticismo de los pobladores de la región, estructuraron una secta de carácter apocalíptico y destructivo. Los hermanos Hernández convencieron de forma progresiva a los habitantes del paraje de que ellos poseían una naturaleza sagrada y operaban como deidades terrenales directas, prometiendo la revelación de suntuosos tesoros ocultos en el subsuelo y la salvación espiritual ante el inminente fin del mundo a cambio de una sumisión ideológica absoluta.
Este adoctrinamiento sistemático derivó en un brote severo de psicosis colectiva que anuló el juicio civil de la comunidad, aislando por completo al asentamiento de cualquier contacto con las autoridades municipales y forzando a los seguidores a participar en jornadas extenuantes de rezos y privación del sueño. La gravedad del fenómeno alcanzó su punto más crítico cuando los líderes del culto manifestaron que, para consolidar la purificación espiritual del grupo y acceder a las riquezas místicas promiser, era imperativo realizar ofrendas de sangre y ejecutar ritos antropofágicos utilizando la materia orgánica de los propios miembros que mostraran dudas o debilidad ante los mandatos de la organización. Las bitácoras de la policía judicial de la época detallan que, bajo este trance de fanatismo extremo, los integrantes de la secta privaron de la vida de forma masiva a varios de sus propios familiares y compañeros de culto, recurriendo a golpes mecánicos y herramientas de labranza en el interior de una precaria choza que funcionaba como santuario. La intervención de las fuerzas del orden del Estado se concretó tras la huida agónica de un sobreviviente que logró alertar a los destacamentos rurales, desplegándose un operativo que culminó con el arresto de los sobrevivientes, la exhumación de los restos materiales sepultados en el perímetro y el internamiento de los implicados en instituciones penitenciarias y de salud mental, quedando este suceso guardado en los anales de la criminología nacional como uno de los ejemplos más oscuros de manipulación psicológica y delirio compartido en el México rural. El caso de Claudia Mijangos. Registrado en las bitácoras de la psiquiatría forense y la Nota Roja Nacional como una de las tragedias familiares más desgarradoras y analizadas del siglo pasado, este suceso real aconteció durante la madrugada del 24 de abril de 1989 en la ciudad de Santiago de Querétaro. El expediente se centra en Claudia Mijangos Azcacíbar, una mujer de posición socioeconómica acomodada, ex reina de belleza local y comerciante que se desempeñaba de forma ordinaria como madre de familia y profesora de catecismo en un colegio religioso de la localidad. La estabilidad del entorno doméstico comenzó a deteriorarse de forma progresiva tras un conflictivo proceso de separación conyugal, sumado a una serie de severas crisis psicológicas en las que la mujer manifestaba experimentar visiones aterradoras y alteraciones auditivas recurrentes, que la ciencia médica catalogó posteriormente como un cuadro agudo de esquizofrenia paranoide. El quiebre definitivo de la salud mental de Mijangos ocurrió en las horas previas al amanecer, cuando ingresó a las habitaciones de sus tres pequeños hijos de 11, 9 y 6 años de edad afectada por un brote psicótico severo que distorsionó por completo su percepción de la realidad en el interior del inmueble ubicado en la calle de Hacienda Végil. Utilizando herramientas punzocortantes de cocina, la mujer alteró de forma irreversible la integridad física de los menores uno a uno, neutralizando cualquier intento de defensa o huida en medio de la oscuridad. Las investigaciones periciales posteriores revelaron la brutalidad del trance al documentar la distribución de las evidencias hemáticas por los pasillos y escaleras de la vivienda, espacio donde los cuerpos inertes de los infantes fueron localizados horas más tarde por las autoridades y familiares. Al ser capturada por los agentes de la policía judicial, Claudia se encontraba en un estado de estupor catatónico junto a las víctimas, manifestando de forma desarticulada que voces invisibles de carácter místico le habían ordenado ejecutar la acción de manera imperativa bajo la premisa de que Querétaro se había transformado en un plano de entidades hostiles y que el acto era necesario para salvar al mundo. El impacto social e institucional del acontecimiento paralizó a la sociedad queretana de la época, tradicionalmente conservadora, desatando debates intensos entre los dictámenes teológicos de la comunidad y los análisis periciales de las ciencias forenses sobre la imputabilidad de las patologías psiquiátricas en el sistema penal. Tras un exhaustivo proceso legal donde se ratificó su incapacidad cognitiva al momento de los hechos, Mijangos fue recluida bajo una medida de seguridad especial en el área psiquiátrica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, en la Ciudad de México, donde permaneció por un período estricto de 30 años, recibiendo tratamiento farmacológico especializado hasta cumplir la totalidad de su condena institucional en el año 2019. El inmueble donde acontecieron los hechos quedó en un abandono civil absoluto, convirtiéndose de inmediato en un punto focal para exploradores urbanos y creyentes de lo paranormal que aseguran percibir lamentos infantiles y sombras a través de las ventanas tapiadas, operando este expediente en los registros del misterio como el recordatorio más crudo de las profundidades destructivas de una mente desprovista de atención clínica oportuna. La Llorona de los túneles de Guadalajara.
Vinculado de forma directa al desarrollo de la infraestructura de transporte masivo en la capital de Jalisco, este relato se sitúa en los tramos subterráneos del sistema de tren eléctrico urbano, por sus siglas, SITEUR, de Guadalajara, especialmente en aquellas secciones profundas que cruzan por el subsuelo del centro histórico. Las bitácoras operativas informales y los testimonios de técnicos de mantenimiento, conductores de convoyes y personal de seguridad nocturna detallan que, durante las horas de la madrugada, cuando las frecuencias de paso se suspenden para la revisión de las vías exclusivas, la atmósfera de los túneles experimenta descensos térmicos abruptos acompañados de lamentos de una nitidez hiperrealista que resuenan con eco en las paredes de concreto. Asimismo, los trabajadores del turno nocturno reportan de forma constante el avistamiento de siluetas de dimensiones pequeñas que corren entre los rieles o se desvanecen al aproximarse a tramos clausurados, cuartos de máquinas y túneles de ventilación donde el acceso civil está estrictamente restringido por razones de seguridad industrial. La investigación y el rastreo histórico de estas anomalías acústicas y visuales ligan los hechos con los procesos de excavación y remoción de tierra realizados durante las décadas pasadas para la consolidación de las líneas subterráneas y los túneles vehiculares de la urbe. Los registros de la crónica urbana señalan que el trazo de estas megaobras civiles interfirió de manera directa con antiguos cementerios de la época virreinal y decimonónica, así como con los osarios de templos coloniales de gran antigüedad, cuyas tumbas e identidades civiles fueron alteradas o removidas de forma incompleta durante las faenas de construcción. La cultura popular de la región fusionó el trauma de la profanación histórica de estos espacios de descanso con el arraigado mito de la Llorona, interpretando que las manifestaciones místicas y los lamentos corresponden a las energías de infantes y madres cuyos restos materiales quedaron atrapados o dispersos bajo las planchas de concreto del sistema de transporte, operando este expediente como uno de los mitos modernos más arraigados entre el personal que resguarda las entrañas de la capital jalisciense. Estamos en el nivel 5. Sacrificios humanos en el metro de la CDMX. Esta leyenda de conspiración, ampliamente difundida en los foros de misterio y mapas de exploración urbana del Internet mexicano, se sitúa en las entrañas operativas del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, centrándose de manera específica en las fases de cimentación profunda de las líneas construidas a finales del siglo pasado. La narrativa sostiene que, durante la edificación de las estaciones de gran profundidad o aquellas ubicadas en las zonas de transición geológica más inestables del antiguo lago, directivos, contratistas e ingenieros civiles recurrieron a prácticas esotéricas extremas consistentes en colocar cuerpos humanos de forma deliberada en el interior de las zapatas de concreto y los pilotes de cimentación antes de realizar el vertido masivo de la mezcla asfáltica. Según los creyentes de este mito, estos actos operaban como un supuesto tributo o pacto de ingeniería místico para alimentar a la Tierra y asegurar de este modo la estabilidad estructural de las megaobras, evitando colapsos, fallas mecánicas catastróficas o hundimientos diferenciales en el futuro. El origen de este relato se vincula técnicamente con un antiguo mito del gremio de la construcción conocido en toda América Latina como el contratista y el diablo o el alma de la obra, una creencia arraigada desde la época colonial que postula que toda gran estructura arquitectónica requiere de un resguardo espiritual para mantenerse en pie frente a las fuerzas de la naturaleza. Los teóricos de las conspiraciones urbanas suelen señalar estaciones de transbordo masivo y gran profundidad, como centro médico, la raza o Tacubaya, como los puntos focales donde presuntamente se consumaron estos ritos, utilizando los cuerpos de personas en situación de calle o trabajadores accidentados cuyas identidades civiles no eran reclamadas en los anfiteatros locales. En el ámbito de la ingeniería y la historia institucional de la capital, el expediente es catalogado de forma contundente como un mito derivado de la fascinación popular por el subsuelo y los túneles oscuros. Sin embargo, las bitácoras informales de los obreros de vías y el personal de mantenimiento nocturno continúan alimentando el relato al reportar ruidos estructurales anómalos, vibraciones sin origen mecánico y sombras que deambulan por los andenes vacíos a la medianoche, consolidando este expediente como una de las leyendas de control social y misterio técnico más persistentes de la infraestructura metropolitana. El pozo de la lechuza.
Arraigada con profunda fuerza en el folclore del semidesierto del norte de México, esta tétrica leyenda rural se sitúa de forma específica en las inmediaciones del asentamiento de La Quemada, en el estado de Zacatecas, una región caracterizada por su aridez geográfica, sus imponentes estructuras arqueológicas prehispánicas y sus antiguos caminos de terracería desolados. El foco de la narrativa se concentra en una formación natural profunda y escarpada del terreno conocida por los lugareños como el Pozo de la Lechuza, un abismo rocoso flanqueado por maleza espinosa y rocas volcánicas que la tradición oral de las comunidades agrarias ha catalogado desde hace generaciones como un paraje de alta carga mística y un punto de confluencia definitivo para las artes oscuras. Los testimonios acumulados en blogs de terror y crónicas de campo aseguran que este pozo opera como un santuario nocturno donde se congregan mujeres de avanzada edad que, mediante supuestos pactos espirituales y alteraciones de su propia materia orgánica, logran transformar su fisonomía humana en aves rapaces de gran tamaño con garras afiladas y ojos fijos encendidos en un tono amarillento. Los pastores, campesinos y viajeros solitarios que por necesidad o descuido se han aproximado a las inmediaciones del abismo durante las horas de la madrugada reportan una serie de anomalías ambientales y acústicas que provocan un estado instantáneo de pánico e inmovilidad psicológica en quienes las experimentan. Las bitácoras de los entusiastas del misterio detallan que, al caer la medianoche, el viento del desierto cesa bruscamente para dar paso a un eco denso que emana directamente de las profundidades de la cavidad, compuesto por la articulación de rezos invertidos en lenguas desarticuladas, cánticos rituales blasfemos y risas burlonas de una tonalidad estridente que parecen imitar el llanto humano. Quienes han intentado iluminar el interior del pozo con linternas declaran que las frecuencias lumínicas parecen ser absorbidas por la negrura del lugar, logrando captar únicamente el siseo masivo de plumas y el aleteo pesado de múltiples siluetas aladas que ascienden hacia los árboles colindantes para vigilar a los intrusos. En el ámbito sociológico de la región, este mito funciona como un mecanismo tradicional de demarcación territorial y control social nocturno que advierte a los habitantes sobre los riesgos de transitar por las zonas despobladas del campo, manteniendo al Pozo de la Lechuza en los registros del misterio contemporáneo como un contenedor vivo de las supersticiones más oscuras y persistentes del México rural. Las casas de seguridad y el pozolero de Tijuana. Constituido como uno de los capítulos más aterradores e impactantes en la historia de las ciencias forenses y la nota roja de la frontera norte de México, este caso real de la década de los años 2000 se centró en la figura de Santiago Meza López, un individuo apodado en los registros criminales como el Pozolero de Tijuana. El entramado delictivo operaba en el interior de diversos inmuebles residenciales comunes y predios rurales aparentemente ordinarios en la periferia de la ciudad de Tijuana, Baja California, sitios que funcionaban como casas de seguridad bajo el control operativo de organizaciones de la delincuencia organizada. La función específica de Meza López dentro de la estructura criminal consistía en recibir los cuerpos inertes de las víctimas capturadas por el cártel para someterlos a un método de destrucción radical, empleando contenedores industriales de metal donde vertía agua y grandes cantidades de sosa cáustica. Los restos materiales eran sometidos a calor intenso durante horas, hasta procesar y desintegrar por completo el tejido biológico, reduciendo los cuerpos a un componente líquido y lodo orgánico que posteriormente era sepultado en fosas clandestinas o arrojado en terrenos baldíos. El quiebre de este expediente aconteció tras su captura en el año 2009, momento en que las inspecciones judiciales y periciales en predios como el Ojo de Agua revelaron la magnitud del daño masivo, estimándose que en esos contenedores se alteró la integridad física de cientos de personas cuyas identidades civiles quedaron suspendidas en un limbo legal y biológico definitivo al no existir estructuras óseas completas para la extracción tradicional de perfiles genéticos. La difusión de las bitácoras forenses y las metodologías empleadas por el procesado desató un pánico absoluto en la opinión pública nacional e internacional, transformando los inmuebles residenciales comunes en símbolos de una tétrica leyenda urbana contemporánea sobre la fragilidad de la seguridad suburbana y la facilidad con la que el crimen organizado podía borrar cualquier rastro civil de las víctimas de desaparición forzada. Este suceso permanece inamovible en la crónica del misterio y el horror forense como el recordatorio más crudo de la deshumanización industrializada, donde la arquitectura ordinaria de una vivienda residencial ocultaba el proceso de desvanecimiento definitivo de cientos de historias humanas en el norte del país. La Perrera de San Juan de Dios, Guadalajara.
Surgido en el corazón del folclore urbano de la capital de Jalisco, este tétrico relato se sitúa en las inmediaciones del emblemático Mercado Libertad, popularmente conocido como el Mercado de San Juan de Dios en Guadalajara, un punto neurálgico de comercio e intercambio social caracterizado por su suntuosa oferta de gastronomía tradicional y puestos de comida informal. La leyenda cobró fuerza de manera masiva durante las últimas décadas del siglo pasado, tras esparcirse el rumor sobre una supuesta intervención de las autoridades de inspección sanitaria local en varios establecimientos de alimentos que operaban en los perímetros del recinto, donde se aseguraba que las materias cárnicas empleadas para la elaboración de platillos populares no correspondían al ganado comercial bovino o porcino regulado. Según los testimonios informales y las bitácoras del mito popular, los peritos sanitarios descubrieron con horror en los cuartos de almacenamiento refrigerado que los insumos biológicos provenían en realidad de animales caninos y callejeros capturados en masa en las colonias periféricas de la urbe, los cuales eran procesados de forma clandestina para abaratar los costos operativos de los comercios. La propagación de esta narrativa generó un impacto profundo y un estado de alerta psicológica en la sociedad tapatía de la época, acuñándose en el lenguaje coloquial de la nota roja y los foros de misterio el término la perrera de San Juan de Dios, para referirse a la vulnerabilidad de la higiene pública y al horror de la ingesta involuntaria de fauna urbana. A pesar de que la administración del mercado y las dependencias de salud pública del Estado han catalogado históricamente este expediente como un mito infundado derivado de las rivalidades comerciales y los sesgos de la cultura popular hacia la comida callejera, la leyenda persiste inamovible en el imaginario colectivo de la región. El suceso permanece en los registros del misterio y las leyendas urbanas contemporáneas como un reflejo del miedo social a la contaminación alimentaria y la opacidad regulatoria en los grandes centros de abastecimiento, transformando un simple rumor de barrio en una de las advertencias más recurrentes sobre los secretos que ocultan las cocinas más concurridas de la capital jalisciense. El ritual de la cueva de Texcalpintle, Puebla. Ubicada en la intrincada geografía de la zona serrana del estado de Puebla, esta cavidad natural oculta se ha consolidado en las bitácoras de los exploradores urbanos y los blogs de terror como uno de los epicentros de la actividad esotérica y el misterio político más densos de la región centro-oriente del país. El paraje, flanqueado por una densa vegetación de niebla y formaciones rocosas de difícil acceso, es el escenario de constantes hallazgos materiales documentados por excursionistas y pobladores locales, quienes reportan de manera regular la presencia de restos de vestimentas rituales, cúmulos de veladoras negras consumidas, fluidos orgánicos y figuras antropomorfas talladas en cera o madera oscura colocadas en los rincones más profundos de la caverna. Estos elementos físicos, lejos de asociarse con prácticas de sanación tradicionales o sincretismo religioso comunitario, muestran una metodología orientada hacia las vertientes de la alta magia negra y el esoterismo de transgresión, caracterizados por una atmósfera de profundo hermetismo que genera un estado de alerta y temor entre las comunidades agrarias colindantes. La persistente leyenda urbana que rodea al ritual de la cueva de Texcalpintle postula que el sitio no es utilizado por curanderos locales, sino que funciona como un santuario secreto al que acuden de forma clandestina agrupaciones de poder regional, compuestas por influyentes actores de las esferas empresarial, financiera y de la administración pública del sector. De acuerdo con los teóricos del misterio y las crónicas de la nota negra poblana, estos personajes se trasladan bajo el cobijo de la madrugada en vehículos de alta gama hasta los linderos de la sierra para ejecutar invocaciones místicas, pactos espirituales y ofrendas de gran valor material con el único fin de retener el control financiero, asegurar la impunidad operativa de sus negocios y perpetuar su hegemonía en los cargos de elección popular. En el ámbito sociológico, este expediente opera en el imaginario colectivo como una metáfora cruda sobre la opacidad y las fuerzas ocultas que la población atribuye a las élites dominantes, manteniendo a la cueva en los registros del misterio contemporáneo como un contenedor vivo donde el folclore de las artes oscuras se entrelaza de forma tétrica con las dinámicas del poder terrenal. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Muchas gracias a todos por tu apoyo. Si este video ha sido de tu agrado, por favor dale like, comenta qué leyenda urbana fue la que más te ha causado horror o si hay alguna otra que pueda quedar en una segunda parte, compártelo con algún amigo o conocido tuyo y suscríbete a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.